Amados hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite de nuevo estarnos congregando por este medio y también teniendo la referencia que pronto estaremos nosotros allí en el templo reunidos todos presencialmente, pero a través de este medio el Señor nos ha estado permitiendo reunirnos y creciendo. Yo sé que cada uno de nosotros ha crecido individualmente porque estamos adorando al único Dios y verdadero. Hoy tenemos un tema en el cual pocos les gusta hablar acerca de Dios, pero es necesario cuando hablamos de conocer a Dios, cuando hablamos de ir a la palabra y que la palabra se revele a nosotros y nos diga y nos muestre claramente cómo es Dios, cuáles son sus diferentes facetas en diferentes áreas y cómo mi accionar, mi vivir, mi testimonio, mi andar, cómo lo ve Dios. El mundo ha tratado de generar su propia perspectiva de vida. El humanismo emerge como un punto central del humano, el cual dice que únicamente el hombre puede resolver los problemas del hombre. Pues a él le atañe ese tema, pero está lejos de toda verdad. Y queremos, a la luz de la palabra, ver panorámicamente el tema acerca de la ira de Dios. ¿Cómo se demuestra la ira de Dios? Si es un Dios poderoso, si es un Dios amoroso, ¿por qué manifiesta ira? Y es que en diferentes sectas han perfilado a un Dios amoroso, a un Dios en el cual deja pasar cualquier pecado, a un Dios tolerante, a un Dios que no existe realmente, que ve el pecado como que es simplemente la experimentación individual de cada persona, dando a conocer sus orientaciones desviadas, como algo permisible. Pero vamos a ver a la luz de la palabra que eso no tiene ningún fundamento bíblico. Si no tiene ningún fundamento bíblico, entonces simple y sencillamente se ha creado de la mente finita del hombre. Y cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que contextualizar que ¿desde dónde viene la ira de Dios? Bueno, recordemos que no vino en el lugar de Adán y Eva, sino que se manifestó desde los cielos. Y es cuando aquel querubín perfecto, Luzbel, se rebeló, codició, hubo maldad en su corazón. O sea, brotó, se inclinó. Es que todo lo que Dios hace es perfecto, pero todos tenemos que tomar una decisión. Muchos tratan de culpar a Dios. No, es que Dios también creó lo malo. Veámoslo desde la perspectiva clara de la responsabilidad de cada individuo. La responsabilidad de las obras de los hombres adultos no pertenece a la mamá, no pertenece al papá. Cada individuo tomó una decisión. Cada individuo se inclinó a lo bueno o se inclinó a lo malo. Es bien práctico. Yo no puedo culpar, aunque hay casos especiales en que las figuras paternas y maternas ejercen una influencia negativa, errática, nefasta en sus hijos. Pero no es la regla general. La regla general es que cada hombre y mujer en la adultez deberán tomar decisiones. Y esas decisiones estarán basadas en la responsabilidad individual, no en la responsabilidad de sus progenitores.
En el Antiguo Testamento vemos que la ira de Dios se manifiesta a través de todo el tiempo de la humanidad, de todos los episodios de la humanidad, de las etapas de la humanidad. Pero se manifiesta en respuesta a dar un alto definitivo al pecado. Eso está bien definido en el Antiguo Testamento. Dios manifiesta su ira directamente al quebranto de su palabra. Manifiesta su ira a la injusticia. Caín mató a Abel y la ira de Jehová se manifestó. Pero, óigalo bien, leamos bien la palabra. No lo vamos a hacer en este momento. Le queda de tarea a usted, amado hermano. Cuando leemos en la palabra, en el Antiguo Testamento, en Génesis, que Caín mató a Abel, Dios le da la oportunidad a Caín que se arrepienta, que confiese su pecado. Pero tuvo que exclamar Dios diciéndole a Caín que la sangre de Abel clamaba justicia. Y eso es así. Dios siempre nos da la oportunidad primaria de arrepentirnos de cualquier acto. ¿Por qué? ¿Por qué nos da esa oportunidad? Porque en su misericordia no quiere que la ira de Él caiga sobre el pecado que hemos hecho. Y nos da la puerta abierta. Nos da el acceso de acercarnos. Pero el hombre tiene un corazón en el cual Dios abre los brazos para recibir al pecador. Y el hombre pecador rechaza esa ayuda. Y se aferra mejor al castigo, a la ira de Dios. En el Antiguo Testamento claramente se ve que la ira de Dios se promueve, se activa a través de aquellos que hacen injusticia. Por eso la palabra claramente dice en el Antiguo Testamento: alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué va a morir? Porque la ira de Dios cae sobre esa persona. El juicio de Dios. Porque Dios es justo. Porque Dios es santo. Y no hay ninguna mezcla entre la luz y las tinieblas. Por eso Dios, Él anhela que usted y yo siempre andemos en luz para tener una comunión perfecta con Él. Mire qué hermoso de parte de nuestro Señor. Él siempre se ha auto manifestado. Él siempre ha tomado la iniciativa para que nosotros estemos en comunión con Él. Pero el tema de la ira de Dios en diversos púlpitos ya nunca más se toca. Porque parece que va a ofender a la congregación, va a atemorizar. La ira de Dios no es para atemorizar, es para conocer a Dios como su santidad, la santidad divina, la santidad de Dios, la santidad de nuestro Señor se activa en consecuencia del pecado. La desobediencia del hombre viene a ser juzgada inmediatamente. Sus actos no han de ser pasados por alto por el Dios Todopoderoso. Ha de haber una consecuencia en base a cada decisión que hombre y mujer tomen en este mundo. Claramente la palabra dice que está instituido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y que todos daremos cuentas de lo bueno y de lo malo que hemos hecho en esta vida. Donde el Antiguo Testamento nos instruye que la ira de Dios se manifestaba constantemente y que fue el punto en el cual la humanidad perseveró más, es en la idolatría. Era muy frecuente que la ira de Dios se manifestara por la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es la adoración a dioses paganos,
a dioses de piedra, de hierro, de oro, de madera, de pinturas. Algo similar a lo que sucede hoy en día. La palabra tiene una gran autoridad para decir claramente que no se debe adorar a nada hecho por el hombre, sino a Dios, porque Él es eterno, Él es santo y Él es sublime. Miren lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Esto nos habla un Dios en el cual no va a contemplar el pecado. Y es todo lo contrario a la mente del hombre. El hombre tolera, contempla, promueve el pecado. ¿Sí? Hay tantas cosas que tenemos por evidencia hoy en día de lo que estamos hablando. Que el hombre promueve el pecado, el hombre promueve la injusticia. Lo tenemos aquí en el país, usted lo ve por televisión a cada momento. Personas que levantan la mano o personas que no la levantan la mano, y lo que ellos hacen promueve la muerte de muchos. Eso se llama injusticia. Eso indigna el corazón de Dios. Mire qué tremendo. Es importante, amada iglesia, que nosotros conozcamos esta faceta, este atributo de Dios. La manifestación de la ira de Dios sobre el pecado. Porque el pecado es errar, o sea, hacer algo, ya se nos dijo lo que tenemos que hacer, pero errar es hacer otra cosa, que no es de lo que a nosotros se nos ha instruido en la palabra de Dios. Aparte de errar, de desobedecer la palabra, lo que hacemos es rebelarnos, es discutir con Dios, es tener de menos la autoridad divina. Y Dios no va a permitir que exista anarquía. ¿Sabe qué es anarquía? Anarquía es que mi mente se dispara y aquí yo quiero hacer lo que a mí mi regalada gana me da. Lo que aquí se dispara, eso hago. Veo a una persona tomando gaseosa y digo, yo se lo voy a quitar y se lo quito. Eso es anarquía. Es hacer todo, óigalo bien, todo lo que yo quiera, sin importar dañar a mi semejante. Pareciera que hoy en nuestro país también estamos viendo tiempos de anarquía por personas estudiosas, por personas que tienen títulos. Ya vemos que los títulos no ayudan nada a la conciencia, únicamente tienen el beneficio de tener un cúmulo de conocimiento, que en base a la dirección y la bendición de Dios, ese cúmulo de conocimiento es de bendición para otros. Pero cuando el hombre decide que ese cúmulo de información, de conocimiento, le da un Q, le permite tener un escalón sobre aquellos que no tienen el título, allí se manifiesta la injusticia del hombre para subyugar a otro hombre. Mire qué tremendo. Manipular voluntades es pecado, porque es irrespetar la voluntad de la persona ajena. Y allí se manifiesta también la ira de Dios, porque cada persona deberemos de presentar cuentas individuales en su presencia en aquel día en que Él se manifieste. Por eso la palabra nos dice, mas Jehová es Dios verdadero. O sea que hay dioses no verdaderos. Aquella persona que desobedece la santa palabra de Dios, sabiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, esa persona es candidato para que la ira de Dios se active sobre ella, porque no está sometiéndose, considerando
la autoridad divina. Y eso no es específicamente solo para la iglesia, solo para el pueblo de Cristo. Eso es para toda la tierra, para todas las personas, para toda la humanidad. Porque así mismo como sale el sol para buenos y para malos, también la justicia de Dios se aplica a buenos y también se aplica a los malos. ¿Sí? Este tema es un tema como espinoso. Pocos le gustan tocarlo, porque nos toca a nosotros mismos. Porque nosotros mismos día a día hacemos cosas que a Dios no le agradan. Un pensamiento, una negación, un rechazo, una palabra no correcta, una palabra falsa, un sentimiento que no tiene sentido, una decisión que no tuvo ninguna meditación. Esa decisión se tomó y apresuradamente se realizó una acción. Vemos que cuando la palabra nos instruye acerca de la ira de Dios, nos habla específicamente que es para ponerle un alto al pecado que la humanidad practica deliberadamente, practica conscientemente. Solo recordemos, yo crecí en edad pequeña, mi desarrollo fue en la parte rural. Y yo me acuerdo la conciencia de cosas malas. Y cuando había niños que le tiraban piedras a animalitos, otros niños de su misma edad los reprendían. No hagas eso. Pobrecita la ardilla. Había una conciencia muy plena, muy clara de lo bueno y lo malo. Miraba que niños de 11 años se presentaban delante del padre y le decían: papá, fíjate que fui a la milpa y por estar jugando dañé 2 surcos de elote o de maíz. El padre lo miraba, contemplaba el rostro de ese niño y el padre le decía: no te preocupes, todo tiene solución. El día de mañana vamos a ir a sembrar más maíz. O sea que no le dejaban pasar por alto al niño. No te preocupes, déjalo así. No, le decían que no se preocupara, pero que habría la necesidad de resarcir los daños. Y el padre con el niño volvían a preparar la tierra, el niño, y el niño volvía a sembrar, como una lección de vida para su futuro, dándole la claridad que si dañaba algo, él tenía que sufrir las consecuencias. Asimismo, la ira de Dios. Cuando dañamos lo precioso, lo hermoso que son los mandamientos de la palabra de nuestro Señor, hay consecuencias. Y esas consecuencias se presentan pronto. Hoy tuve la oportunidad de compartirle de Dios a una persona católica. Y le exponía cómo Dios obraba y utilizaba a personas no cristianas para bendecir a su pueblo en el Antiguo Testamento. Usted conoce el nombre de Nabucodonosor, ¿verdad? Conoce el nombre de Darío. ¿Sí? Fueron personas que se destacaron en el Antiguo Testamento. Sí. Pero también ellos tuvieron consecuencias. Asimismo como el hijo de Darío, Balsasar, tuvo consecuencias por no sujetarse a la autoridad del Dios Todopoderoso. La pregunta es, y se la hago en esta breve reflexión: si ellos tuvieron en el Antiguo Testamento reprensión por la injusticia, vino la ira de Jehová sobre ellos, ¿cree usted que usted y yo, si hacemos algo malo, no va a venir la ira de Jehová? Claro que va a venir la ira de Jehová. ¿Usted cree que si la humanidad o el hombre que vive en El Salvador, los hombres que viven en El Salvador, están haciendo cosas injustas, no cree que la ira de Jehová se va a manifestar sobre ellos?
Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos ver el juicio de Dios sobre las personas malvadas de este país. Hay personas malvadas, con un corazón negro. Y expresamos, y ahí nos contaminamos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Nos expresamos de la siguiente manera. Quizás un ejemplo les voy a dar. Ojalá que el Señor lo consumiera a esa persona por hacer mal. Por no levantar la mano y hacer las cosas justas para su nación. Es un pensamiento, no es que sea válido, pero óigalo bien, es un pensamiento flotante en la sociedad. Se puede manifestar en cualquier persona. Porque la maldad se está multiplicando. Pero cuando quisiéramos nosotros ver, contemplar en primera fila que le suceda algo a esa persona, nunca va a suceder, amada iglesia. El Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, Él tiene el control. No se aflija. Solo ore al favor de la misericordia de Dios. Solo ore a favor de la justicia de Dios sobre nuestra nación. Hemos pasado un tiempo de oración el día lunes, en el cual también la nación oró. Por favor, no se contamine en decir, no, pero tal persona no adora a Dios. Tranquilo. Deje que Dios juzgue las mentes y los corazones. Amén. Nosotros debemos de tener la actitud de Daniel. Y Daniel dice la palabra que procuró en su corazón no contaminarse con los alimentos de la corte. Sí. Daniel estaba en un punto muy delicado. Él era esclavo, pero era educado. Era del linaje de las tribus de Israel. Pero a pesar de eso, Daniel, con toda la batería, con todo el armamento de lo que es la influencia de lo que le estaba aconteciendo, dice claramente la palabra que él procuró en su corazón no contaminarse. Y eso es que es importante. Dios espera que su pueblo tome la decisión de no contaminarse. Entonces la ira de Jehová no se va a manifestar. Necesitamos, amados hermanos, amada iglesia, necesitamos, la iglesia necesita, el cuerpo de Cristo necesita adorar, glorificar a Dios, no importando, óigalo bien, no importando las manifestaciones de la maldad en los líderes del pueblo. Usted me comprende. No importa. No soy yo que voy a ejercer un juicio sobre ellos. No lo haga con sus lenguas, por favor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted profiere una maldición en dirección de esas personas, amado hermano, amada iglesia, primeramente esas palabras antes de salir tocaron sus labios y fue contaminado todo su cuerpo, o sea, su corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Razón tenía la palabra, razón tenía el Espíritu Santo en manifestar esa palabra para ser en nosotros punto de prudencia. La ira de Jehová se manifiesta, pero no porque Dios quiere al azar seleccionarnos aleatoriamente y castigarnos porque le plació a Él. No. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es por Jesucristo que la ira de Dios no ha caído sobre nosotros, amados hermanos. O sea que no tenemos que ser orgullosos con las personas que no son cristianas. Tenemos que ser misericordiosos. Mire, yo en estos días, en estas semanas, yo he estado trabajando y he tenido la oportunidad de predicarle de cerca a las personas. Ahora,
la primera predicación, óigalo bien, yo estoy muy consciente que la primera predicación es mi testimonio, es mi forma de hablar, es mi forma de ver, es mi forma de escuchar. Así que, amada iglesia, recordemos que es importante. ¿Por qué se manifiesta la ira de Dios? Se manifiesta porque el pecado, que es la consecuencia de un corazón necio, así de sencillo. El pecado brota en un corazón necio, en un corazón rebelde, rebelde a la palabra de Dios, rebelde a su voluntad, rebelde a sus estatutos, rebelde a sus decretos, rebelde a sus mandamientos. Hablaba con esta persona que no es cristiana, que es católica, y le decía, se recuerda en la palabra que Nabucodonosor no era cristiano, mas Dios lo bendijo con muchas cosas. Leamos la palabra de Nabucodonosor, hermanos, y nos vamos a dar cuenta, a la luz de la palabra de Dios, cuánto Dios bendijo a Nabucodonosor. Fue bendición de Dios y no era cristiano, pero tenía temor de Dios. Pero cuando él perdió el temor, Nabucodonosor, cuando su corazón se envaneció y dijo que todo lo que tenía era por causa de sus propias fuerzas, entonces vino la ira de Dios y le vino juicio a Nabucodonosor, a tal grado que hubieron 7 años que anduvo doblegado con una mente de animal, se arrastraba, comía con los animales, dormía con los animales, andaba harapiento, andaba sucio, andaba peludo, porque no se cortaba el pelo. Pero la palabra dice que cuando él reconoció que la gloria era para Dios, entonces la ira de Dios se quitó sobre él y Dios le volvió a dar el entendimiento. Y Nabucodonosor adoró a Dios. No hay necesidad que venga una reprensión de parte de Dios. No hay necesidad que nosotros nos contaminemos, amados hermanos, con lo que alrededor nuestro está sucediendo. Y les vuelvo a decir, no para poner temor, sino para que seamos sensatos con lo que estamos haciendo. Y debemos de preguntar, ¿lo que estoy haciendo le agrada a Dios? Porque si no le agrada a Dios, probablemente estemos en la línea de la ira de Dios. Es que no veo la mía, yo hago esto, lo otro. Recapitulemos, reflexionemos, pidámosle a Dios que nos revele lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Claramente el Antiguo Testamento nos habla de la ira de Dios, nos habla sobre la idolatría. Solamente le voy a dar la cita, Salmos 78, versículos 56 al 66. Y lo vamos a leer porque este sí vale la pena. O sea, todo vale la pena, pero el tiempo nos va rápido. Toda palabra, cada versículo, cada versículo vale la pena leerlo. Y vamos a darle lectura. Salmos 78, versículos 56 al 66. Y dice la palabra, hablando de cómo la ira se manifestaba sobre el pueblo de Dios. Salmos capítulo 78, versículos 56 al 66, 10 versículos. Pero ellos tentaron, óigalo bien, para ir terminando la reflexión. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. ¿Quién es ellos? Israel. Y no guardaron sus testimonios. ¿Cuál testimonio? De cada uno de ellos. No se guardó para Dios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres. O sea, cuando dice que se volvieron y se rebelaron contra sus padres, es que desobedecieron la instrucción de sus padres, que le estaban instruyendo con la palabra de Dios, porque en ese tiempo era oralmente trasladada la palabra de Dios. Pero esa es la palabra claramente, que esa generación desobedeció, se rebeló en contra de sus padres. Y al rebelarse en contra de sus padres, nos está dando la claridad que se estaba rebelando en contra de la obediencia, de la santidad hacia Dios. Dice, pero ellos tentaron
y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres. Se volvieron con arco engañoso, o sea, hablaban cosas dañinas, engañadoras, pero hacían daño porque un arco lanza flechas y la flecha hace daño a aquella persona que le llega a caer. Se volvieron como arcos engañosos. Le enojaron con sus lugares altos. Cuando dice lugares altos, es que ellos escogían tanto en las casas, hacer un huequito y ahí ponían un ídolo. También iban a los montes altos y allá arriba, ha ido a Guatemala. En Guatemala hay diferentes lugares altos de idolatría. Eso enoja y por eso viene la ira de Jehová a esas personas. Le provocaron a celo con sus imágenes de talla, de madera, de hierro, de piedra. Lo oyó o lo escuchó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Óigalo bien, qué tremendo. El pecado hace que Dios nos aborrezca a nosotros. Porque en Él no hay pecado. Él es santo. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. En Silo estaba un tabernáculo y ahí estaba la presencia de Dios. El tabernáculo era símbolo de la permanencia de la presencia divina de Dios, respaldando a su pueblo. Pero tanto era que su pueblo se había extraviado, había tomado mala decisión, se había ido por dioses paganos, que la presencia de Dios se retiró de ellos. Y entregó a cautiverio, lo que sucedió con Nabucodonosor, con Darío, ¿verdad? Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Cuando habla de su poderío y su gloria, habla de Israel. Israel tenía poder porque Dios estaba con ellos. Israel tenía poderío, tenía gloria porque Dios le había dado la gloria de las diferentes batallas, las había ganado, pero por la voluntad y la autoridad y la intervención divina. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron todas loadas. O sea, sus vírgenes no fueron todas honradas. O sea, las violaron las personas que los cautivaron a las mujeres. No fueron loadas en cantos nupciales. O sea, ellas fueron violadas. Eso está diciendo aquí la palabra claramente. ¿Por qué? Porque se apartaron del temor de Dios. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un violento que grita altamente del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Aún a pesar de la manifestación de un mal comportamiento del pueblo de Dios, Dios decide rescatar a aquellos que le han dado la espalda. Amados hermanos, la ira de Dios no se manifiesta porque Dios es malo. Usted y yo tenemos que borrarnos esa herejía que probablemente hemos escuchado en diferentes momentos. La ira de Dios se manifiesta como el dispositivo en el cual la santidad no aprueba el pecado. Sí. Y viene la ira por consecuencia. Para que quede un antecedente a la persona que está en pecado y deje de pecar, como también a las siguientes generaciones. ¿Qué sería las siguientes generaciones si conocieran un Dios nada más color de rosa y no vieran a un Dios que verdaderamente cómo se manifiesta cuando el pecado del extravío del corazón del hombre en el temor de Dios se manifiesta su corrección? ¿Cómo sería? Tendríamos unas generaciones totalmente en anarquía. Harían
lo que bien quisieran. Que así pasó muchas veces en la vida de la humanidad. Éxodo capítulo 15, versículo 7 dice, para ir terminando, en la grandeza de su excelencia derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor y los consumes como paja. Habla de su ira. Pero la ira viene nada más sobre aquellos que están contra la presencia de Dios. Mire cómo Dios mismo manifiesta la ira en contra del enemigo de su pueblo. Éxodo 32, versículo 10 al 11, para terminar, dice, ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti, Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? En medio de la injusticia del mismo pueblo de Dios, emerge una figura que intercede por esa generación malvada de corazón, esos hebreos. Y Dios manifiesta que iba a poner un alto. Pero emerge una figura, la figura de Moisés, que Moisés es tipo de Cristo. Hágalo bien, bien importante. Moisés es tipo de Cristo. Cristo aplacó, Cristo recibió la ira de Dios por causa suya y por causa mía. Es más que suficiente testimonio para que nosotros siempre anhelemos ser diligentes en el temor hacia Dios. De esa forma vamos a glorificar y exaltar el nombre de Dios. La ira de Dios no es que sea un Dios malo. Eso es un pensamiento humano, humanista. Hacer ver a un Dios injusto, a un Dios incoherente. Esa es una herejía. La ira de Dios está sobre el pecador. Alma que pecare, esa morirá. Pero aquellos que alaban a Dios, aquellos que bendicen al Santo Israel, vendrán y verán sus días como el amanecer resplandecientes. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, Señor, se manifestó, Señor, en tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tu Hijo Jesucristo, Él tomó toda la ira tuya y cayó sobre sus hombros, el cual se interpuso, Cristo se interpuso entre tu ira y nuestra vida, trayéndonos a nosotros a santidad, a pureza, dándonos vestiduras blancas, resplandecientes de lino finísimo, sin manchas, sin arrugas. Ayúdanos, Señor, a poder sostener, a poder administrar eficientemente lo que tú nos has dado, a poder darte la gloria y la honra que solo a ti mereces. Y aparta de nosotros, Señor, el querer juzgar a la humanidad, pues tú un día los vas a juzgar delante del trono blanco, para que cada uno, Señor, dé testimonio, dé cuentas de lo que hizo en vida, ya sea bueno o sea malo. Padre, tu nombre es bendito. Señor, pedimos tu bendición sobre nuestra amada iglesia, plenitud de Cristo, Señor. Te pido que bendigas cada hogar en esta hora. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor bendiga, hermanos.